empezar a ver nosotros en el libro de Daniel. Hay dos capítulos, tres, hermano, que habíamos quedado de leer. Capítulo 9 de Daniel, capítulo 2 del libro de Daniel y el capítulo 12 del libro de Daniel. En esta mañana, hermano, vamos a ver el fundamento de los eventos de lo porvenir. Cuando iniciamos esta mañana, hermano, este estudio, hay tres bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis que nosotros siempre debemos de recordar. Dos de ellas ya se las dije la semana pasada. Dice la primera bienaventuranza, dice: bienaventurado el que lee. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Pero también dice: y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo, dice la Escritura, está cerca. Hermano, puede tomar su asiento. Hoy en esta mañana vamos a ver sobre la profecía de las 70 semanas de Daniel. Usted se preguntará, hermano, ¿por qué es necesario que nosotros estudiemos el libro de Daniel? Hermano, Daniel fue uno de los siervos de Dios que empezó Dios a usarlo, hermano, a través del Espíritu, para poder darnos sabiduría de las cosas que han de venir pronto. Quizás muchos hoy en día se han preguntado, hermano, ¿por qué Cristo no ha llegado? ¿Por qué todavía el fin no se ha acercado? Bueno, hermano, la longanimidad del Señor, hermano, es muy grande. Cuando usted habla de longanimidad, es un tiempo que Dios ha preparado, hermano, para todas las cosas. La paciencia de Dios es muy grande, hermano. No es como nuestra paciencia. Nosotros somos muy impacientes. Nosotros, hermano, nos desesperamos por todo. Y a nosotros, hermano, en estos tiempos postreros, porque es el tiempo que nos tocó vivir, hay muchas citas que el apóstol Pablo nos dejó para advertirnos como iglesia. Hay preguntas que quizás usted y yo tenemos respecto a lo que se viene, hermano, lo porvenir. Este libro de Apocalipsis es una serie de tiempos y necesitamos verlo, hermano, con mucha paciencia. Necesitamos verlo a través de la luz de la palabra de Dios. Y en el capítulo 1, hermano, vamos a ver la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y hay una pregunta que vamos a ver, hermano, en esta mañana. Según la naturaleza de la iglesia, muchos se han preguntado, hermano, y yo creo que usted se lo ha preguntado alguna vez. Yo le pregunto, ¿pasará la iglesia, hermano, por la tribulación o no? La segunda cosa que vamos a ver es la naturaleza de la tribulación. Primero la naturaleza de la iglesia, hermano. Después la naturaleza de la tribulación. Y viene otra pregunta, ¿cómo será? Y por último la naturaleza de los gentiles. ¿Qué hay de las otras naciones, de todo lo que nos rodea? Si ve, hermano, ahorita todo el foco está en el pueblo de Israel. Ahorita toda la atención, hermano, está sobre Israel, está sobre las naciones que rodean a este pueblo, hermano, y todo se está preparando para estos tiempos finales. Nosotros lo vamos a ver hoy, hermano, en esta mañana respecto a la Biblia. Para eso yo le invito, vamos a ver el libro de Daniel capítulo 9, hermanos. Usted se dio el tiempo de leerlo entre semana, que fue algo que yo les pedí. En el libro de Daniel capítulo 9 vemos algunas de las palabras de Dios hacia Daniel respecto a estos tiempos venideros. Un tiempo que quizás Daniel todavía no lo entendía, hermano. Hay cosas que han cambiado en estos últimos años y el mundo ha dado una vuelta tremenda. En tecnología, en ciencia, hermano, en la mentalidad de los hombres. El mundo, hermano, pues dio una vuelta ya completa. Y usted y yo, o los que estuvimos, hermano, en años pasados, desde los años 70, 80, de los 90, a este año que estamos viviendo, hermano, que es el año 2025, yo le quiero preguntar una cosa, hermano. ¿El mundo ha cambiado? ¿Qué dice usted? Todos los que vivieron en los 70s, en los 80s, que vieron parte de esa generación, hermano, si usted compara ese tiempo de vida que usted vivió, hermano, al tiempo que estamos viviendo ahorita, 2025, yo le puedo decir que el mundo ha cambiado. Y aquí vemos, hermano, en el libro de Daniel capítulo 9, esta profecía de las 70 semanas de Daniel. Y lo vamos a ver así, hermano. Dice aquí: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino el rey sobre el reino de los caldeos,
En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse en las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Lloré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad y hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos. Esta cita, hermano, tiene que subrayarla. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de su rostro. Como en el día de hoy lleva todo nombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se han rebelado contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar por sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes, que nos gobernaron trayendo sobre nosotros tan grande mal, porque nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender su verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras, que ha hecho porque nosotros no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, con lo cual tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, dice aquí, hermano, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, y ruego ya es que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, la cual se ha invocado tu nombre, porque nos elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, oh Señor, y perdona. Presta oído, Señor, y hazlo, y no tardes por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Hermano, lo que vemos aquí en este capítulo 9, lo primero que está pidiendo Daniel, hermano, en oración por su pueblo, es por todo lo que estaban ellos aconteciendo, hermano, lo que estaba pasando respecto al pueblo de Israel. Si usted se acuerda, Daniel, hermano, estaba en un momento difícil. Estaban cautivos, hermano, estaban esclavos allá en Babilonia. Estuvieron esclavos mucho tiempo y Dios le permite a Daniel el ver todo acto, hermano, toda desobediencia que el pueblo tiene hacia Dios tiene una consecuencia. Hoy en día la iglesia, hermano, a veces no entendemos claramente qué es lo que viene en estos tiempos finales. Todo se basa en las 70 semanas de Daniel. No sé si usted a algún momento ha escuchado respecto a ello. Este calendario de Dios, hermano, no tiene nada que ver con la iglesia, ¿sí? Está hablando con el pueblo escogido de Dios. Dios trae un trato directo, hermano, con Jerusalén, que es el lugar donde ellos adoran.
Jerusalén, hermano, es el lugar donde cada año se reunía todos los pueblos, hermano, y mayormente el pueblo de Israel a adorar. En pocas palabras, Jerusalén, hermano, es un lugar de adoración. Judá es un remanente, hermano, que el Señor tiene de la descendencia de David. Israel quiere decir todos los demás hijos de Jacob, hermano, que se dividió el reino. No sé si usted se acuerde en la historia del rey Saúl. Cuando muere Saúl, muere Salomón, hermano, empiezan a tener hijos, empiezan a pecar y el reino se dividió en dos partes. Lo que Daniel está pidiendo, hermano, es que él tuviera misericordia sobre todo lo que ellos habían dejado, y ahorita les voy a explicar el por qué. Dice en el versículo 20, que eso es lo que yo quiero que usted preste atención en esta mañana, y de aquí vamos a sacar nuestro estudio. Dice aquí: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, o sea, este ángel, hermano, que había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora has salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado y entiende pues la orden y entiende la visión. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Dios, hermano? Israel. ¿Sí? No tiene nada que ver con la iglesia, hermano. Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad, hermano? Jerusalén. ¿Se fijan? Y dice aquí: para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, se quitará David al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Pero aquí dice el 27, hermano: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de abominaciones vendrá el desolador, y hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este estudio de las 70 semanas, hermano, nos aclara varias cosas que pues, a muchos son algo problemáticas para la iglesia cristiana el día de hoy. Hermano, este estudio nos va a mostrar a nosotros primero que nada la naturaleza de la tribulación. Nos va a enseñar, hermano, nos va a permitir entender cómo Dios, hermano, desde ese momento, o sea, Jehová, quiere reconciliar a Israel con su marido. ¿Sí? Y ese marido, hermano, pues es Jehová. Nos ayuda, hermano, a entender que el cuerpo de Cristo, que consta de todos los cristianos desde el primer siglo hasta el día de hoy, pues va a ser arrebatada antes, hermano, de la tribulación. Porque en aquel tiempo ese sufrimiento nada tiene que ver con nosotros como iglesia, sino que es un trato que Dios está tomando en cuenta, algo que Él puso una pausa, hermano, y va a continuar con el pueblo de Israel. Dios tiene un propósito en la tribulación, para con las naciones, para con los gentiles, puesto que hay un poco, hermano, de controversia sobre el arrebatamiento. Los cristianos, hermano, antes de la tribulación, o sea, usted y yo debemos de empezar a estudiar o tener este estudio de las 70 semanas respecto a la naturaleza también de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pocas palabras, Dios, hermano, tiene una esposa. No sé si usted sabía eso.
Su esposa, hermano, es el pueblo de Israel. ¿Sí? Desde el momento que Daniel empieza a orar, hermano, que él dice, nosotros nos olvidamos de tus ordenanzas. Hermano, usted sabía que cuando el pueblo de Israel pecó contra el Señor, lo primero que hubo, hermano, para con ellos es que los esparció por todo el mundo. En 1948 el pueblo de Israel, hermano, fue otra vez renombrado como nación, porque antes no lo conocían como una nación, estaba esparcido por todas las naciones. Ahorita esa mujer, hermano, anda extraviada. Y no estoy hablando de la iglesia, porque también nosotros como iglesia somos la novia o la esposa de Cristo. Aquí este estudio, hermano, nos muestra que Dios quiere reconciliarse con su esposa. Quiere volver otra vez a traerla, hermano. Pero esa esposa, hermano, es Israel. Hoy en día hay muchas confusiones en cuestión de la Biblia, hermano, respecto a este tema de Apocalipsis, porque a veces no sabemos discernir, hermano, en qué posición o en qué lugar estamos nosotros como iglesia. La Biblia, hermano, tiene un contexto bíblico. Y usted y yo debemos de tratar de ubicar, hermano, hacia quién le está hablando la Biblia. Daniel está orando por su pueblo. Y Dios le está respondiendo a través del ángel Gabriel que hay 70 semanas, hermano, que ya estaban determinadas para su pueblo Israel. Pero también queda una semana pendiente. Pocas palabras, el calendario de Dios, hermano, desde que Cristo resucitó, ese calendario, hermano, se paró por un poco de tiempo. Ahorita el reloj de Dios, hermano, está parado. Cuando usted lee el libro de Hechos, capítulo 1, y el libro de Mateo, capítulo 24, hermano, muchos queremos o tratamos nosotros de adaptarlo a estos tiempos finales, y lo hemos usado muchas veces, hermano, para hablar de los tiempos finales. Pero muchos de estos capítulos están hablando de la segunda venida de Jesucristo. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 3 en adelante. Muchas de estas citas, hermano, hablan de la segunda venida. Dice la palabra de Dios, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿qué pregunta está haciendo, hermano? Fíjense, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Hermano, todavía hasta ahí estamos hablando de un tiempo aceptable, hermano, que usted y yo podemos atravesar. Dice aquí, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Dice el 4, el 6, hermano, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. ¿Qué dice el 8, hermano? Todo esto, dice, será principio de dolores. Del versículo 7, hermano, y 8 al 9, hay un cambio de tiempo. ¿Sí? El versículo 8, hermano, el número 8 representa un nuevo comienzo. ¿Sí? El número 7 representa perfección. El 8 es un nuevo comienzo. Y el 9, hermano, ya empieza con otro tiempo. En pocas palabras, del versículo 9 en adelante, hermano, o del 8 en adelante, que es un nuevo comienzo, ya empieza a correr el reloj de Dios otra vez. En la escritura, hermano, se mencionan dos esposas sumamente importantes. La de Jehová, o sea, la del Padre, y la de Jesucristo el Hijo. El entender la diferencia entre estas dos esposas, podemos ver fácilmente que una de ellas no va a pasar por la tribulación, porque aquel tiempo futuro de sufrimiento es específicamente diseñado para castigar y restaurar a la otra que debido a su infidelidad fue divorciada de su marido. ¿Sí? En pocas palabras, tenemos que saber distinguir a esas dos esposas, a la del Padre y la del Hijo. Nosotros, hermano, ¿a quién le pertenecemos? A la del Hijo, ¿verdad que sí? Dice aquí, hermano, que Jehová, o Dios el Padre, es el marido de la nación de Israel. Y Jesús, hermano, o Jesucristo, es el novio de la iglesia, que será desposada.
Vaya usted conmigo a Efesios 5, versículo 23 al 33. Efesios capítulo 5, versículos del 23, hermano, al 33. Dice aquí la palabra de Dios, hermano, Efesios capítulo 5, versículo del 33, 23 al 33. Dice aquí, hermano, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, aquí se dice, hermano, es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, otra vez pone este ejemplo, hermano, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por las palabras, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Dice aquí, hermano, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo, hermano, hace esta referencia a la iglesia. Dice, hermano, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Es lo que dice 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Si se fija, hermano, hay dos esposas en la Biblia y habla también de dos maridos. Jehová, hermano, es el marido de la nación de Israel. Ese pueblo, hermano, ellos intercambiaron votos con Dios. Ellos se comprometieron, hermano, hicieron un compromiso. De esto se trata, hermano, el matrimonio. Son votos que se hacen, es un compromiso que tenemos. Vaya conmigo al libro de Éxodo, versículo 19, del 5 al 8. Vamos a ver también Isaías 54, 5 y Jeremías 3, versículo 14, para ver ustedes ese compromiso que había hecho el pueblo de Israel con el Señor. O sea, ellos se comprometieron, hicieron votos con Dios Padre. Dice el libro de Éxodo 19, del 5 al 8, hermano. Éxodo 19, del versículo 5 al 8. Dice la Biblia, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y les expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho. ¿Cuál era el voto, hermano? Haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras de este pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo en ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Dice también, hermano, en el versículo, capítulo 54 de Isaías, versículo 5. Vaya conmigo a Isaías capítulo 54, versículo 5. Isaías 54, hermanos, versículo 5. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos. Si usted lo tiene ahí, sígame con su vista. ¿Lo tiene, hermano? ¿Lo lee conmigo? Dice aquí, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, y el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Hermano, ¿quién es el marido de la nación de Israel? Es Jehová, ¿verdad? Es lo que está diciendo la Biblia. Ahora va usted al libro de Jeremías 3, versículo 14. Jeremías 3, versículo 14. Ahí está, dice aquí la escritura, hermano.
Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová. ¿Por qué, hermano? Porque yo soy vuestro esposo. Yo os tomaré a cada uno de cada ciudad y 2 de cada familia y los introduciré, ¿dónde, hermano? En Sion. Se fija cómo la Biblia declara, hermano, que el esposo de la nación de Israel es Jehová. Muchas veces, hermano, cuando nosotros no tenemos un buen contexto bíblico, a veces confundimos las palabras. Mucha gente, hermano, a veces confunde y todavía no saben un poquito respecto a la Trinidad de Dios, cuáles son los pactos y las promesas, hermano, que Dios tiene para con la iglesia, los pactos y las promesas que Dios tiene para con Israel. La Biblia, hermano, recuerde usted que es un todo y parte de un todo. Y hay muchas cosas en la Biblia, hermano, que no son para nosotros como iglesia. No todo lo que hay, hermano, en la Biblia, en pocas palabras, doctrinalmente, hermano, no lo podemos nosotros adjudicar todo. Hay consejos que nos pueden ayudar, pero en respecto a tiempos, promesas y pactos, hermano, sí cambian. Y aquí lo que nos está diciendo la Biblia, hermano, nos está enseñando que Jehová, hermano, es el esposo del pueblo de Israel. Y lo que Daniel estaba pidiendo, hermano, es porque esta esposa o este pueblo de Israel, hermano, habían caído, hermano, por razones de adulterio espiritual. En pocas palabras, hermano, la idolatría que el pueblo de Israel estaba cometiendo, el haberse alejado de los pactos, de las promesas de Dios, lo que ellos habían dicho en Éxodo capítulo 19, versículo del 5 al 8, hermano, ellos se habían olvidado de estos pactos que habían hecho con Dios. Y lo que hizo, hermanos, que Jehová se divorció de su esposa Israel. Jeremías 3 del versículo del 6 al 8, hermano, dice: me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y ahí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Lo vio su hermana, la rebelde Judá. Y ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, ya lo había despedido y le había dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Dice aquí la escritura, hermanos. No es como el pacto. En el versículo 31 y 32, capítulo 31 y 32, hermano. Vaya conmigo, Jeremías 31, versículo 32. Jeremías capítulo 31, versículo 32. Estamos hablando, hermano, de esta esposa del pueblo de Israel. Las 70 semanas, usted y yo las vamos a entender primeramente, hermano, sabiendo que el problema que Dios tiene es un problema de matrimonio. Esas 70 semanas, hermanos, porque el Señor estuvo tratando con Israel, estaba tratando de que ellos se volvieran a Él y no quisieron. Capítulo 31, versículo 32, si lo tiene, hermano, ahí. Dice aquí, no es como el pacto, o está hablando de ese compromiso que hicieron en Éxodo capítulo, hermano, que donde empezamos a leer, Éxodo 19, dice aquí. No es como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. ¿Se fija cómo el Señor está recordando, hermano, ese pacto que hicieron con Moisés? Y después de tiempo, hermano, ellos empezaron a ir con los ídolos, empezaron a ir, hermano, con las imágenes, la idolatría. Por esto, hermano, escuche, la tribulación, la 70ª semana de la profecía de Daniel, capítulo 9, lo que está hablando Daniel con el ángel Gabriel, es principalmente para castigar a Israel. ¿Sí? A ver, ¿para qué es, hermano? ¿Por qué va a castigar a Israel? Porque ellos cometieron adulterio. En pocas palabras, no cumplieron a lo que Dios les estaba pidiendo, Dios Padre, ¿verdad? Dice aquí,
Es para castigar a Israel y restaurarla como la esposa de Jehová. Este asunto se ve claramente, hermano, en la profecía de Oseas. Hay una profecía en Oseas. Dice aquí en Oseas capítulo 2, versículo del 6 al 7. Oseas capítulo 2, versículos del 6 al versículo 7. Hermano, yo lo voy a llevar a varias citas en la Biblia para que usted vaya comprendiendo y espero que Dios le dé sabiduría y le dé entendimiento, hermano, para poder a través del Espíritu entender, hermano, este libro de Apocalipsis tan hermoso. No van a ser palabras nuestras, hermano, que sea la palabra de Dios que nos llene, que nos vaya dando dirección y entendimiento. Dice el libro de Oseas, capítulo 2, versículos del 6 al 7. ¿Lo tiene, hermano? Esto es lo que pasó y lo que está pasando con el pueblo hoy en día, hermano, con el pueblo de Israel. Estuvieron ellos esparcidos, están esparcidos. Dice aquí, por tanto, ¿lo tiene, hermano? Oseas 2 del 6 al 7. Dice, por tanto de aquí, yo rodearé de espinos su camino y lo cercaré con seto y no hallarán sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. ¿Se fija cómo la Biblia está hablando, hermano, de una esposa que se había alejado? ¿Usted había leído alguna vez esto, hermano? Dice la Biblia, hermano, que todo lo que está pasando ahorita en el Medio Oriente es porque Dios está tratando con esta mujer. Así como esta esposa, hermano, en el libro de Oseas, le fue infiel. Israel le fue infiel a su marido Jehová. Y él la repudió, o sea, la divorció, hermano. Sin embargo, Dios la ama y por lo tanto quiere reconciliarse con ella. Por eso Dios, hermano, rodeará su camino de espinos. En pocas palabras, de tribulación. ¿Y qué va a hacer la mujer, hermano? A través de la tribulación, ¿qué va a pasar? Va a regresar a los brazos de ¿quién? Su marido. Entonces, vamos entendiendo, hermano, que el tema de la tribulación, hermano, es para que esta mujer, que es el pueblo de Israel, la niña de los ojos de Jehová, regrese, hermano, otra vez y se reconcilie con su marido. La tribulación, hermano, se diseñó principalmente para la esposa de Jehová, no para la novia desposada, o sea, no es para la iglesia de Jesucristo. Dios no tiene que castigarnos a nosotros para lograr la reconciliación porque nunca nos divorció, o sea, a los cristianos. Nunca nos divorciará porque tenemos la seguridad eterna y sin embargo, puesto que este pueblo, hermano, repudió a Israel, porque ella se fue tras los ídolos y todavía no se ha arrepentido, Dios castigará a los judíos durante la tribulación para quebrantarlos y llevarlos al arrepentimiento y también a la reconciliación con Él. Hermano, la iglesia no pasará por la tribulación, ¿sí? La iglesia no pasará por la tribulación porque ella no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en aquel entonces. ¿Se fija? Cristo vendrá y nos arrebatará antes de aquel tiempo horrible cuando Dios derrame su ira sobre los moradores de la tierra. Hermano, ¿recuerda usted cuando Abraham busca esposa para Isaac? ¿Se acuerda? ¿A quién mandó? A su sirviente. ¿Se acuerda? ¿Y qué le pidió? ¿Quién era la mujer indicada para él? Porque Isaac no la conocía. El padre mandó a un sirviente a buscarle, ¿qué, hermano? Esposa. ¿Para quién? Para el hijo. ¿Se fija el cuadro? Dios Padre es Abraham. Isaac es Jesucristo. Y el mensajero, hermano, es el Espíritu Santo. ¿Y qué fue a buscar? Esposa, ¿verdad que sí? Para el hijo. Es lo mismo que está pasando hoy, hermano.
Dios Padre está buscando a través del Espíritu una esposa para su Hijo. Y esa esposa, hermano, es la iglesia de Dios. ¿Sí? Dice aquí la palabra de Dios, hermano. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Primera de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Muchos se han preguntado si la iglesia, hermano, va a pasar por tribulación o no. Yo le puedo decir con confianza que la iglesia va a empezar a ver los principios, hermano, escúchelo bien. Y esto será principio de dolores, pero aún no es el fin. Usted y yo vamos a ver los preparativos. Usted y yo vamos a ver, hermano, muchas cosas que van a cambiar en el mundo. Ya está pasando en este año 2025. Estas semanas, hermano, que hemos visto cómo las naciones están, hermano, a un punto de entrar en guerra total. Y para nosotros, hermanos, son señales que Dios nos está mandando a través de su Hijo para estar listos, hermano. Para estar preparados. Para cuando venga ese día, hermano, no nos agarre desprevenidos. La iglesia no va a pasar por tribulación, hermano. Dice la escritura aquí en 1 Tesalonicenses 5, versículo 9. Si lo tiene, dígame un fuerte amén, hermano. 1 Tesalonicenses 5, 9. Dice aquí la escritura. Porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué, hermano? ¿Sabe usted cuál es el día de Jehová? ¿Sabe usted de qué hablaba Pedro en el libro de Hechos cuando empezó a profetizar, hermano, y empezó a decirles a ellos que los hijos de ellos verán visiones y habrá señales en el cielo y habrá muchas veces, hermano, nosotros o en muchos lugares sacamos de contexto esta cita y la queremos aplicar en estos tiempos. Hay muchas iglesias, hermano, que quieren ver milagros, que quieren ver señales y se basan mucho en estas citas, hermano, para adjudicarlas a la iglesia y poder hacer este tipo de cosas. Hermano, esto que dice la Biblia no lo está hablando de este tiempo para nosotros. Nosotros tenemos este tiempo que se llama el tiempo del Espíritu, el tiempo de la gracia. Podemos conocer a Dios, hermano, a través de su Espíritu, porque el Espíritu todo sabe, hermano, todo lo conoce aún lo profundo de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos llena. Lo que dice aquí la Biblia respecto a ese día, porque estamos hablando de un día, hermano, que se ha de llegar. Vaya conmigo usted al libro de Hechos, capítulo 2, que es cuando Pedro empieza a predicar, es cuando Jesucristo, hermano, sube al cielo y empezamos nosotros, hermano, a ver pues estas enseñanzas que vienen en la Biblia. Yo siempre he dicho, hermano, que el libro de Hechos es como un puente, hermano, a llegar a Romanos. Entre Juan y Romanos está el libro de Hechos. Y Hechos es un libro de transición, hermano. Es un libro de cambio donde el pueblo judío que se estaba convirtiendo a la iglesia estaba tratando de dejar todas las costumbres que tenían ellos como judíos, todas las costumbres que tenían ellos de sacrificios. Y la primera predicación que hace Pedro, hermano, en el libro de Hechos capítulo 2, versículo del 14 en adelante, muchas iglesias hoy en día la toman, hermano, y la quieren aplicar en estos tiempos. Dice la escritura aquí. Dice en el capítulo 2, versículo 12 en adelante. ¿Lo tiene? Dice aquí, versículo 16. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Qué va a pasar, hermano? Profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Ahora, subraye esta palabra que viene en el versículo 20. ¿Qué dice la Biblia? Antes que qué, hermano. A ver, hermano, ¿cuál es el día del Señor?
¿De qué estamos hablando ahorita, hermano? ¿De qué se trata la tribulación? Se trata del día de la ira, ¿verdad que sí? A ver, ¿qué es lo que va a castigar Dios en aquel momento? Si me está siguiendo en el estudio, hermanos, ¿qué es lo que va a castigar? ¿Por qué? Porque se fue, dejó ese pacto que habían hecho con Jehová. Se fija que todo lo que estamos hablando, hermano, no tiene nada que ver con la iglesia. Está hablando de un pacto que ellos habían dejado. Es un trato directo de Dios con el pueblo de Israel. Y este tiempo, hermano, se le conoce como el día del Señor o el día de la ira. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo o no? Ahora, si usted lo compara con Tesalonicenses 4, primera Tesalonicenses 5:9, aquí la palabra de Dios, y Pablo nos está diciendo, hermano, aquí, ahora sí como iglesia, primera Tesalonicenses 5:9, ¿lo tiene? Dice, porque no nos ha puesto Dios. ¿Para qué, hermanos? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de quién. Aquí sí entra la iglesia, hermano. ¿Se fija? Cuando nosotros no trazamos la Biblia, hermano, quizás nos metemos en tiempos, hermano, que no nos corresponden. Dice 1 Tesalonicenses 4, versículo del 15 al 18. Dice aquí, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Lo tiene? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice el 18, por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dios pronunció, hermano, la sentencia de sufrimiento sobre su esposa divorciada Israel. De eso se trata este acontecimiento en el libro de Apocalipsis. ¿Cómo va a ser, hermano? ¿Y cómo van a pasar todos estos acontecimientos en ese tiempo venidero? Para entender la naturaleza de la tribulación, ya vimos nosotros la naturaleza de la iglesia, hermano, y la pregunta es si va a pasar tribulación o no. Ya vimos conforme a la Biblia que la iglesia, hermano, no tiene nada que ver, hermano, con este tiempo, ¿verdad? La iglesia es la esposa de Jesucristo y tenemos otras promesas nosotros. La naturaleza de la tribulación y cómo será, hermano, para que usted y yo la entendamos, debemos de entender tres aspectos respecto a la historia de Israel. Debemos de entender primeramente, hermano, las promesas que Dios le dio a Israel en Levítico 25. De esto se trata la naturaleza de la tribulación. Primeramente, hermano, en el libro de Levítico capítulo 26, vamos a ver esto en base a las promesas que Dios hizo con su pueblo. Levítico capítulo 26. Levíticos capítulo 26. ¿Lo tiene, hermano? A ver, vamos a ver, hermano. Levítico capítulo 26. Estas son las promesas que el Señor hizo para con su pueblo Israel. Otra vez, esa esposa divorciada. Si usted lee arribita, hermano, ¿qué dice? Bendiciones de la obediencia, ¿verdad? Pero también en el versículo 14, ¿qué dice ahí el subtema? Consecuencia. Por eso le dije, hermano, cada acción, hermano, tiene una consecuencia, ¿verdad que sí? Dice aquí la escritura, hermano. Dice, pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mandamientos,
Si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos y no ejecutáis todos mis mandamientos, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Sembraréis en vano en vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Los que os aborrecerán se enseñorearán de vosotros, y ungiré, dice, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún estas cosas no me oyereis, y yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados, y que entraré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvieres conmigo en oposición, y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, si que no anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé contra de vosotros y heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vinidación del pacto. Y si buscareis el refugio de vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia sobre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Hermano, ¿usted en algún momento ha leído el libro de Apocalipsis? ¿Sabe usted que la Biblia habla siempre del número 7? En el Apocalipsis va a haber muchos 7. Los 7 sellos, las 7 copas, las 7, ¿verdad? 7 trompetas. Y todos estos 7 hablan de lo mismo. Lo que está diciendo Levítico, hermano, es lo mismo. Está diciendo, yo les aumentaré 7 veces más. Todo lo que pasó en el tiempo de Moisés, antes de salir a Egipto, todas las plagas que hubo en Egipto, hermano, van a estar en todo el mundo. A diferencia que aquí van a ser 7 veces más. Dice aquí, hermano, de estas 3 cosas que debemos de entender, la primera de ellas, hermano, la naturaleza de la tribulación, son las promesas que Dios le dio a Israel en Levítico 26, que es lo que estamos viendo. Jeremías también profetizó acerca de los 70 años de cautividad para Israel, y en el tercer lugar, las 70 semanas de Daniel. 70 años de cautividad y 70 semanas de Daniel. Capítulo 9. Sirven para poner fin a todo lo prometido en Levítico y profetizado en Jeremías. Estas 3 cosas, hermano, que estamos viendo, están entretejidas y conectadas. Entonces debemos de estudiar todas aquellas en conjunto y vamos a empezar con la última, que son las 70 semanas de Daniel. En el libro de Daniel capítulo 9, hermano, si usted va ahí, por favor, dice el versículo 24 y 27, dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Hermanos, 70 años ya se estaban cumpliendo después de que ellos empezaron a entrar en cautiverio. Desde que, hermano, empezaron a perder el reino, ¿se acuerda usted que lo perdieron con el rey Nabucodonosor? Que fue el que robó todo. Ellos empezaron a cumplirse esos 70 años de cautividad. ¿Sí? Y lo que Daniel está diciéndole, o el ángel está diciendo a Daniel, es que 70 semanas, o sea, son 70 años y 70 semanas, están determinadas sobre tu pueblo, en el versículo 24, y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Y 62 se volverán a edificar la plaza y el muro de los tiempos. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Esdras y Nehemías? ¿Sí lo han leído? Después de que se vuelve a reconstruir el templo, ¿se acuerdan? Dice aquí, hermanos, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de las semanas hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado sobre tu pueblo. Esta profecía es la respuesta que Dios le da en oración a Daniel. En el capítulo 9, versículo 23. Daniel se puso a orar, hermano, cuando vio el libro de Jeremías que su cautividad y la de su pueblo iban a durar 70 años. Si usted va, Daniel capítulo 9, versículo 1-3, dice que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino sobre el rey de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros de los años que habló Jehová. En pocas palabras, Daniel estaba sobre la idea, hermano, de lo que se estaba profetizando. Lo que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones en Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Toda esta tierra será puesta en ruinas, es lo que dice Jeremías, hermano, escuche. Y en espanto. Servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Vaya usted Jeremías, capítulo 25, versículo del 11 al 12. Toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, y ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Jeremías capítulo 25, versículo 11 y 12. ¿Lo tiene? Esto era lo que estaba leyendo Daniel, hermano, cuando empezó a orar. Es lo que estaba reflexionando Daniel respecto a su pueblo. Dice que estos 70 años, hermano, ya se estaban cumpliendo. Dice también Jeremías 29:10. Jeremías 29, versículo 10. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mis buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Se fija? Ya había pasado ese tiempo, ¿verdad que sí? Ya se estaba cumpliendo. Debido a estos pasajes en Jeremías 25 y 29, Daniel entendió que esta cautividad estaba a punto de terminar. Entonces Daniel, hermano, se pone a orar, busca respuesta de parte de Dios en lo que estamos leyendo en Daniel 9, y la respuesta que el Señor le dio fue la profecía de las 70 semanas. ¿Sí me va siguiendo? Los voy confundiendo, hermanos. ¿No? Es que para poder explicarles Apocalipsis deben de entender, hermano, la naturaleza de todo esto, que nada tiene que ver con la iglesia. Debemos de observar, hermano, que los dos versículos que siguen, o sea, que hablan de las 70 semanas, terminarán, o sea, pondrán fin a todo lo que Dios empezó con los 70 años de cautividad en Babilonia. No podemos separar estas dos citas, hermano, lo que dicen Daniel 9:2 y Daniel 9:24. Si usted va a Daniel, dice ahí: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que fue las citas que le acabo de dar, que habían de cumplirse las desolaciones en Jerusalén, todo lo que pasó con el rey de Babilonia, todo lo que pasó con el rey de Ciro, rey de Persia, hermano, todo esto. Dice aquí, versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ya no son años, hermano, ahora son semanas, ¿se fija? Y sobre tu santa ciudad, para terminar las prevaricaciones y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Es donde Dios quiere concluir todo. Escuche esto. Los 70 años de cautividad y las 70 semanas de la profecía de Daniel, que estamos leyendo en el capítulo 9, forman un castigo sobre la esposa de Jehová, porque ella era rebelde y adúltera.
Su castigo, o sea, la justa recompensa por sus fornicaciones espirituales, por haberse ido tras los ídolos, sufrieron los 70 años que habla el profeta Jeremías, que fue lo que leímos ahorita, hermano, en nuestras dos citas. Registra las profecías de su libro y sufrirá también las 70 semanas para poner fin al pecado. Otra vez vemos que la iglesia, hermano, no tiene nada que ver con estas profecías. La iglesia es la esposa de Jesús, hermano, y no quiere, ni siquiera existía durante este tiempo de esta profecía de Daniel. Dios pronunció los 70 años de cautividad y las 70 semanas de Daniel directamente sobre Israel con una nación, no sobre una iglesia, el cuerpo de Cristo. Daniel 9:24 nos dice, hermano, y nos pone más claro que el asunto que Dios quiere de las 70 semanas es que ya están determinadas sobre el pueblo, o sea, el pueblo de Israel y su santa ciudad, que es Jerusalén. La tribulación no tiene nada que ver con la iglesia, porque las 70 semanas no tienen nada que ver con ella. ¿Sí, hermanos? 70 años fue el castigo, ya lo vimos a través de la historia, ya se cumplieron. Pero 70 semanas, hermano, están todavía, en pocas palabras, pausadas. Dice aquí, el siguiente aspecto, hermano, es que está en juego, escuche, las 70 semanas. O sea, ahí se paró el calendario de Dios. Después de que Daniel oró, que le dijo, mira, los 70 años ya se cumplieron, pero hay 70 semanas. Se para el calendario de Dios. Mire, escuche esto, dice aquí. La profecía de las 70 semanas, o sea, lo que vimos en Levítico 26 respecto a las bendiciones, hermano, por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia, que es el pacto de la ley, Dios prometió ciertas consecuencias a su esposa. Recuerde que en Éxodo, lo que leímos al principio, 19 del 5 al 8, Dios e Israel entraron en un pacto, hermano. ¿Se acuerda usted lo que leímos ahorita al empezar? Hicieron votos, se comprometieron el uno con el otro. Y Dios describe este evento como si fuera un matrimonio. Israel prometió hacer todo lo que Jehová le dijera en Éxodo 24 y Levítico 26 y en Deuteronomio 28. Esto estamos hablando de lo mismo, hermanos, es lo mismo. Estas citas que le estoy dando es lo mismo. Se comprometieron, hermano, con Dios. Dios les expuso las consecuencias de las acciones a los israelitas, prometiéndoles la bendición si le obedecerían, y la disciplina, el castigo o la maldición si ellos querían vivir en desobediencia. Una de las consecuencias de la desobediencia, hermano, es la cautividad. ¿Sí? Una de las consecuencias de la desobediencia, ¿qué fue, hermano? ¿De quién fueron cautivos? ¿Qué? Con el rey Nabucodonosor, los de Babilonia, que es el primer imperio, hermano, del Satanás, y los persas con Ciro y con Darío. ¿Se acuerda? Ahora, yo le estoy nombrando todo esto, hermano, porque esto es parte del estudio del libro. Siempre hemos visto nosotros el libro de Apocalipsis superficialmente, hermano, ver los acontecimientos así rápido, las bodas del Cordero, estamos viendo el arrebatamiento, la tribulación, 3 años y medio. Esto es algo nada más como un resumen de lo que está pasando, pero no sabemos bien, hermano, a naturaleza lo que está pasando. Lo que estamos viendo hoy en esta mañana, hermano, es el origen del por qué se está tratando de todo esto antes del fin. La iglesia, hermano, en pocas palabras, este paréntesis, es un tiempo de gracia que Jesús abrió a través de su sacrificio. Es algo que el pueblo de Israel, hermano, no tenía contemplado. A los que estuvieron en el estudio pasado, yo les decía que los judíos, los discípulos, ellos creían que después, hermano, de la ascensión, iban a entrar directamente a este tiempo de las 70 semanas. ¿Sí me explico? Ellos creían, y de hecho hay, hermano, iglesias que ellos creen que desde que Juan, hermano, escribió Apocalipsis, el tiempo del fin ya está vigente.
O sea que ya nosotros estamos viendo en los últimos tiempos, el infierno ya se está desatando en la tierra. Ahí está la doctrina, hermano, de los testigos de Jehová. Porque ellos creen que ya está pasando los tiempos finales, ya este es el milenio, hermano. Y no es cierto. Otros creían, hermano, que el tiempo de Apocalipsis, pues bueno, la iglesia iba a estar también dentro de ella. Son muchas teorías que hay. El pueblo de Israel, ellos creían que después de la ascensión, en Hechos, ellos iban directamente a las 70 semanas. Pero no, hermano. En medio de estas semanas y en medio de la ascensión está este paréntesis tan hermoso que se llama gracia. ¿Sí? Están estos libros tan hermosos que usted y yo tenemos muy frecuentemente y predicamos mucho de ello. Hechos, Romanos, hermano, Gálatas, Efesios. Y todo esto es doctrina hacia la iglesia. Y ese tiempo se llama gracia, hermano. Pocas palabras, ese tiempo de Dios con el pueblo, cuando Jesús desciende, hermano, o asciende hacia el cielo, ese tiempo de Dios está detenido con el pueblo de Israel. Ahorita el trato es del Hijo, ¿con quién, hermano? Con la iglesia. ¿Se fija? Ahorita es el tiempo del Espíritu. Ahora dice aquí, hermano, escuche bien. Dice, recuerde que Israel entró en un pacto, ¿verdad?, con Dios. La consecuencia, hermano, de la desobediencia y la dispersión es la cautividad. Durante la tierra prometida, dice, ellos gozarían de sus días de reposo. Levítico 26 es lo que nos está diciendo ahorita, hermano. Pero si me oyeres e hicieres todos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, y a vosotros os esparciré entre las naciones. Y desenvainaré espada contra vosotros y vuestra tierra. Desiertas estarán nuestras ciudades, y la tierra gozará sus días de reposo. Todo lo que está asolada mientras vosotros estéis en tierra, vuestros enemigos y la tierra descansará, y entonces gozará de sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, porque el reposo en estos días, como habitabas en ella. La cautividad de los 70 años profetizada en Jeremías es el cumplimiento de esa promesa que estamos hablando. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 20 y 21. Bueno, vamos avanzando. Yo quiero explicarle estos tres aspectos que estamos viendo de la naturaleza de la tribulación. Ya entendimos que la iglesia, hermano, no va a pasar por tribulación, porque se trata de un tema marital. Es un tema, hermano, de Dios con su esposa Israel, una esposa alejada. Muchos se han preguntado, hermano, ¿por qué en Israel es tan atacada? ¿Por qué es? Bueno, hermano, es parte de los planes de Dios. Y nosotros no podemos detener eso. Dice aquí, hermano, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 20 y 21. ¿Lo tienen, hermanos? Muy bien, dice aquí la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 20 y 21. Dice, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos ¿a dónde? Hermano, ¿usted se acuerda de algún personaje que escapó? ¿Que llevaron a Babilonia? Haga memoria. ¿No fue Daniel? Sadrach, Mesach y Abednego, que ese fue el nombre que les pusieron allá. A Daniel le pusieron Belsasar. Esto es lo que está diciendo Jeremías, hermano, de esos 70 años de cautividad por haberse alejado de ese pacto con Dios. Dice aquí, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino ¿de quién? De los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca ¿de quién? De Jeremías. ¿Ya va cayendo, hermano, lo que está pasando? Que la tierra hubo gozado de reposo
hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años, hasta que los 70 años fueron ¿qué? A ver, ¿ya se cumplieron los 70 años? Bueno, ¿y las 70 semanas? ¿Verdad que todavía no? ¿Cuánto equivalen 70 semanas? Dice aquí, vamos a seguir leyendo, hermano. En resumen, hermano, al juntar estos tres aspectos respecto a la naturaleza, hermano, de la tribulación y del pueblo, de los pactos que Dios hizo con su pueblo, podemos ver que la tribulación es para Israel, otra vez, no es para la iglesia. La tribulación es para castigar y reconciliar a su esposa. En primer lugar es para eso, hermano. En segundo lugar es para cumplir la promesa que Dios le había dado a la nación de Israel cuando entraron en el pacto de matrimonio en el monte de Dios, que les prometió cautividad si le desobedecieron en Levíticos 26. Y con base en esa promesa, llevó a los judíos en cautividad por 70 años para que la tierra descansara en esos años de reposo. Esto es exactamente lo que el Señor dijo, lo que estamos leyendo en Jeremías. Que Dios les iba a dar 70 años de cautividad. Fue lo mismo, hermano, que Daniel empezó a pedir en oración, porque Daniel se puso a orar a Dios pidiéndole dirección, porque esas 70 años, hermano, ya se habían cumplido. La profecía de las 70 semanas es la respuesta de Dios para con Daniel, porque servían y servirían para terminar lo que Dios empezó con los 70 años de cautividad, una cautividad prometida. Puesto que la iglesia no tiene nada que ver con esta promesa, hermano, de castigo en Levítico, ni con la profecía en Jeremías, ni tiene nada que ver tampoco con Daniel 9, porque son las 70 semanas que Dios pone fin a todo el asunto. El anuncio de antemano que habla en Levítico y en Jeremías es para el pueblo de Israel. La profecía de las 70 semanas, o este tiempo, hermano, que vamos a estar hablando en el libro de Apocalipsis, porque esto es lo que está por seguir. El tiempo de Dios va a volver a continuar. Dice así, ya con esto ya vamos a terminar, hermano. Dice aquí, la profecía de las 70 semanas tiene que ver con Israel y el pacto que Dios hizo con él en el monte Sinaí. Dios hará un trato, hermano, con su pueblo Israel. El Señor nos quitará a la iglesia de la escena. En pocas palabras, para traer el castigo sobre Israel, tiene que sacar o tiene que quitar, hermano, a la novia de su hijo. ¿Sí me va entendiendo? Para poder traer un castigo, hermano, un juicio, Dios tiene que, hermano, quitar de en medio a la iglesia. Dice que quitará la escena, hermano, en el arrebatamiento, y después de que quite de escena a la esposa de su hijo, llevará a cabo todo lo que se le prometió a su nación escogida. ¿Ya va entendiendo? Después de que la iglesia sea arrebatada, ahora sí, hermano, va a continuar con esto que quedó pendiente. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel Gabriel a Daniel? 70 semanas. Ahora sí, fíjese aquí lo que dice la escritura. Para analizar esta profecía más de cerca, primero debemos de observar que se trata de 70 semanas de años. O sea, son 70 juegos de 7 años. 490 años en total. Para un estudio más detallado, hermano, escuche bien. Vimos antes de las 70 semanas de años son para tu pueblo, el pueblo de Daniel.
Israel no tiene nada que ver, hermano, otra vez con la iglesia. Las 70 semanas, escucha, hermano, empezaron con la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Esto quiere decir, hermano, que Dios empezó a controlar ese reloj en la profecía de Nehemías 2. En el año 445 antes de Cristo. Las primeras 69 semanas de años se dividen en dos partes. Las primeras 7 semanas fueron el tiempo angustiado de Nehemías y Esdras, cuando los israelitas edificaron la ciudad con mucha oposición. Las siguientes 62 semanas terminaron con la primera venida de Jesucristo y la muerte en la cruz. Él murió, hermano, no por sí, sino por nosotros. Y la última semana de la profecía es la que se llama la 70ª semana de Daniel. La semana 70. Se trata de los 7 años. Es una semana de 7 años, hermano. Por eso cuando usted le preguntan, de hecho no sé si usted le han preguntado alguna vez, oye, ¿y tú sabes cuándo se va a acabar todo esto? ¿Cuándo va a ser el fin? Pues bueno, hermano, el que no tiene conocimiento de la Biblia podrá decir, no, hermano, pues todavía le falta, pero nosotros entendemos que uno de los acontecimientos tan grandes en la Biblia es el arrebatamiento. Después del arrebatamiento empieza a correr el reloj de Dios para esa semana de 7 años. Es la que está pendiente. Esos 7 años se dividen en dos, de 3 años y medio y 3 años y medio. Dice aquí, hermanos, escuchen bien. La última semana se le llama la 70ª semana de Daniel. Después del arrebatamiento, hermano, viene esta semana, que es la semana 70. Se trata de los 7 años y una semana de años de la tribulación. Dice Daniel 9, según este libro, y según este último versículo de la profecía, esta 70ª semana se divide en dos mitades. Primero hay 3 años y medio de paz y de seguridad, bajo un acuerdo de paz con el anticristo, que es el príncipe en la profecía, que él hace con Israel. Luego, a la mitad de esos 7 años, se rompe ese tratado, ese pacto, y empieza la destrucción repentina. Sabemos que esta última semana de Daniel es la tribulación, que es lo que dice Mateo 24. Se refiere a este tiempo mismo del anticristo y abominación desoladora y usa los términos tribulación y gran tribulación. Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, que es lo que estamos estudiando ahorita, el que le entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la había habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto, hermano, que estamos hablando, se le conoce como el día de la ira, o el día de Jehová. Lo que usted leyó en el libro de Hechos, que muchas iglesias ahorita toman de ver señales, ver prodigios, hacer maravillas, es este tiempo que estamos hablando, que es el día de la ira. La Escritura dice que usted y yo no estamos para ese día, hermano. Dice la palabra de Dios aquí. Usted y yo, hermano, debemos de tomar, y es importante, hermano, ver ese contexto de Mateo 24, de esos dos eventos al terminar la tribulación, que sobresalen de los demás un arrebatamiento, o sea, los santos de la iglesia, y la segunda venida del Mesías. Mateo 24, versículo 30 y 31, vaya conmigo, hermano, ya vamos terminando aquí. Mateo 24, 30 y 31.
Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Dice aquí, hermanos, en Daniel 9, a esto se le llama la segunda venida de Jesucristo. La consumación. Esto que usted está leyendo en Mateo 24 a veces se confunde con el arrebatamiento. ¿Usted sabe cuál es la diferencia de estas dos cosas? De estos dos acontecimientos. La diferencia es, hermano, de estos dos acontecimientos, Mateo 24 y Primera de Tesalonicenses, es que Jesús, hermano, en el arrebatamiento no baja a la tierra. Él nos arrebata en las nubes. Y lo que dice Mateo 24 es que Él viene, hermano, y se establece en la tierra. ¿Sí? La primera venida de Jesucristo ya está cumplida cuando Él murió en la cruz. Jesús pisó la tierra, hermano, y se fue. La segunda venida, hermano, no debe de confundirse con el arrebatamiento. ¿Sí me van entendiendo? El arrebatamiento, hermano, es en las nubes. ¿Ya me entendieron? Jesús no baja directamente a la tierra. Nos lleva en ese transporte que es la nube, hermano, y nos lleva a las bodas del Cordero en el cielo. Pero Él no baja a la tierra. La diferencia también del arrebatamiento es que cuando se escuche ese sonido, cuando usted y yo escuchamos la palabra sube acá, pero el mundo escuche un estruendo grande, hermano, el mundo no lo va a entender. No van a entender porque nosotros sí vamos a escuchar esa voz. Sube acá. Pero el mundo no la va a entender. Otra diferencia entre Mateo 24 y Tesalonicenses, que es el arrebatamiento, es que en el arrebatamiento, hermano, nadie lo va a ver. ¿Sí? En un abrir y cerrar de ojos, los que estamos en Cristo, ¿qué va a pasar, hermano? Vamos a ser tomados. Y nadie lo va a ver, hermano. No van a ver a Jesús en las nubes. Y en el Mateo 24 dice que todas las naciones, Hechos dice, capítulo 1, que cuando fue tomado, los ángeles les dijeron, así como Jesús fue tomado de entre vosotros al cielo y ustedes lo están viendo, cuando Él venga en su segunda venida, así tú vosotros lo vamos a ver. ¿Ya van viendo ustedes la diferencia? En la segunda venida, todas las naciones lo van a ver. En el arrebatamiento, hermano, nadie lo va a ver. Las naciones no van a ver, hermano, este acontecimiento. Esa es la diferencia. Dice aquí, hermano, en Daniel 9 nos llama la consumación. La naturaleza de los gentiles, o sea, ¿qué hay de las naciones, hermano? Aunque la tribulación se trata principalmente de Israel, los gentiles, o sea, los que no son judíos, también tienen una parte importante, hermano, durante esta semana de la tribulación. Todas las naciones o gentiles han sido instrumentos en las manos de Dios para castigar a su pueblo Israel. ¿Sí? Pasó con los filisteos, pasó, hermano, con todos los que estaban ahí, hermano, los pueblos, los medos, los persas. Pasó con las naciones que estaban cerca del pueblo de Israel. ¿Y qué han querido hacer con ese pueblo? Castigarlo y destruirlo, ¿verdad que sí? Hermano, ¿usted ha visto lo que está pasando ahorita en el Medio Oriente? ¿Se fija usted cómo estamos a principios de una guerra, hermano, mundial o de algo tremendo? Y el foco de todo, hermano, es el pueblo de Israel. Está también la nación de los Estados Unidos y las demás naciones. Eso se le llaman los rumores de guerra. Pero esto no se va a detonar, hermano, hasta que no venga el anticristo. Porque Él es el que va a poner paz, hermano, a todo esto.
Va a buscar la alianza, hermano, entre los árabes y los judíos. Van a tener un tiempo de paz. Es lo que estamos viendo nosotros aquí. Dice aquí el estudio, hermano. Vamos a seguir leyendo. Ya vamos a terminar. Nomás quiero terminar este tiempo. Dice aquí: las naciones son instrumentos en las manos de Dios para castigar a su pueblo. Asiria llevó a las 10 tribus al norte de Israel en esa cautividad en el año 730 a.C. y Babilonia hizo lo mismo con las tribus del sur en el año 606 a.C. O sea, este reino dividido, Israel y Judá, Dios usó naciones para poder volverlas a traer. En estas 70 semanas, Daniel tiene un propósito en la restauración de la buena relación entre Jehová e Israel. También sirve para poner a los judíos otra vez encima de los gentiles como cabeza de las naciones, según el deseo original de Jehová para con el pacto con Israel. En pocas palabras, el pueblo de Israel está buscando ese tiempo como lo tuvieron con el tiempo del rey Saúl y el rey David. ¿Se ha leído usted ese libro de Primera de Samuel y Segunda de Samuel? ¿Sabía usted que en aquel tiempo la nación más exitosa que estuvo sobre todo como potencia mundial fue Israel? Era tanto el éxito que tenía, hermanos, ese pueblo, y era tanta la riqueza que tenía el pueblo de Israel que la plata no tenía valor en aquellos tiempos. Eran sumamente ricos, hermanos, tenían mucho poder. Dice aquí en Miqueas 4, versículo 1 al 3. Miqueas 4, versículo del 1 al 3. ¿Lo tienen, hermanos? Los profetas menores. Miqueas 4, versículos del 1 al 3. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moresed en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, estad atenta tierra y cuanto hay en ti. Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Dice, hermano, porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá, y hollará las alturas de la tierra, y se derritarán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como caerá del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Dice también, hermanos, es Miqueas 4, ¿verdad, hermanos? Miqueas 4, versículo del 1 al 3. Ok. Dice que acontecerán los postreros tiempos que en el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y él juzgará a muchos pueblos y corregirá a las naciones poderosas hasta muy lejos. Martillará sus espadas por asadones y sus lanzas por hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se enseñarán más para la guerra. Esto es lo que va a pasar, hermano, en aquellos tiempos respecto a los gentiles. Puesto, hermano, que nosotros debemos de ver estos eventos de lo porvenir. Vamos a ver la próxima semana, tenemos que aprender más un poco sobre los gentiles, hermano, durante esos tiempos. La próxima semana vamos a ver un poquito de los tiempos de los gentiles, lo que va a pasar en la tribulación a todas las naciones que queden, hermano, en aquellos tiempos. Vamos a estar estudiando Daniel capítulo 2, que fue uno de los capítulos que yo le pedí. Estamos hablando un poquito sobre el libro de Daniel y el comienzo, hermano, de este libro de Apocalipsis a través de Juan. Así que póngase de pie, hermano, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Hemos aprendido, hermano, en esta mañana mucho respecto a las 70
años, hermano, de cautividad, las 70 semanas de este pueblo de Dios. Y vamos a orar, hermano, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso.